La Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre, gracias por tu palabra. Ella trae un mensaje para nosotros en esta noche. Úsala, Señor, y que nuestros corazones sean terreno fértil, buena tierra, para que haya frutos, Señor. Para que por la semilla, por la buena semilla, por la buena palabra, nosotros crezcamos. Crezca nuestra fe, seamos entendidos y seamos capacitados para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu pueblo. Yo lo bendigo en esta noche y declaro la bendición que enriquece sobre ellos. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Le damos nuevamente gracias al Señor porque usted está aquí. Hemos programado esta noche con un poco más de tiempo para estar en su presencia, deleitarnos, meditar, reflexionar en nuestra vida, cómo estamos viviendo. No debemos disminuir, sino ir en aumento, como la luz de la aurora. Tener crecimiento, y esto es en relación a todo. En todo lo que hagamos en nuestra vida, si el año pasado hicimos algo, este año debemos mejorarlo y el próximo aún ser mejor. Amén. Gloria a Dios. Dígale a su hermano: no te detengas. En esta palabra yo encontré lo que es restauración, restitución para quien lo necesite. Y así me habló el Señor, sí, sencillito, porque dice que Jesús iba llegando. El texto dice que él iba a la ciudad que se llama Naín. Diga conmigo, Naín. Aquí ocurre un acontecimiento importantísimo. A él no lo llamaron a Naín. Él no sabía lo que estaba pasando en Naín. Pero él se dio cuenta que había necesidad de restauración. Él se dio cuenta que había una oportunidad para restitución. Él se dio cuenta que alguien lo necesitaba. Diga gloria a Dios, aleluya. Yo creí que usted iba a decir: el Señor se va a dar cuenta de mi necesidad hoy. Porque Jesús vio que llevaban, dice, a enterrar un difunto. Ya había muerto. La primera característica que vemos del acontecimiento cuando Jesús llega a la ciudad, que él ve que hay un entierro porque alguien había muerto, que era hijo único de su madre. Usted puede marcar esas características y ver que era lamentable que el único hijo que tenía esta mujer muriera. ¿Había muerto? Pregunto. Había muerto. La mujer era viuda. Sobre su condición de viudez, ahora se muere su hijo. Y único. Era una tragedia. Diga conmigo, era una tragedia. Tal vez hay vidas que están así como una tragedia.
Traigo una palabra para ustedes, buenas nuevas. El Señor trae palabra de buenas nuevas a nuestra vida. Hay veces que sentimos que ¿quién nos puede ayudar? Como las cómicas y todas estas cosas. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? No sé si alguna vez usted ha dicho eso. Yo antes de pasar a un proceso de madurez, porque uno va creciendo, por eso que yo le invito siempre que usted crezca, todas las cosas. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si esto no sabemos por qué no pasó, por qué pasó o no pasó, o pasó así, yo quiero usarlo para mi crecimiento. Tengo más paciencia cuando ocurren cosas. Tengo más fe cuando se me acaba la plata. Alguien dice, gloria a Dios. Hay gente que dice, Dios mío, estoy en un mal tiempo. Puede ser tu mejor tiempo. Puede ser tu mejor época. Porque ahí vas a aprender a confiar en Dios, a depender de Dios y a valorar todas las cosas. ¿Por qué usted cree que Dios llevó a su pueblo al desierto? Con la misma ropa andaban, comiendo la misma comida. Mire, tenían la misma nube, la misma columna de fuego, para que dependieran de Él, para que valoraran. Si en lo poco le somos fieles, en lo mucho Él nos pondrá. El desierto nos entrena, hermanos. El crecimiento no viene solo en la vida cristiana. Y cuando yo estaba en ese proceso de querer crecer, yo empecé a valorar todas las cosas que ocurrían en mi vida. Porque antes me quejaba cuando pasaban. Y yo le decía, Señor, tú no ves. Uno es liso con Dios. Porque ¿quién dijo que Dios tiene que ver para mí? Que Dios es mi mandadero. Que Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Y yo le decía al Señor, no había crecido, mírenme acá, por si acaso le estoy hablando a alguien en esta noche. Tú no ves, porque yo quería que Dios peleara, me defendiera, matara a la gente. Y uno dice que no, yo nunca he dicho eso. Bueno, usted, pero yo sí. Señor, encárgate. Señor, dale cuello a este. ¿Hasta cuándo vas a dejar vivir a la gente que nos trae problemas? Todas estas cosas yo le decía al Señor. Tú no ves. Yo creo que todos los que le señalé a Dios, todos están vivos. Los que se han muerto fue los que no le señalé. ¿Alguien está aquí? Pero yo crecí. No haciendo responsable a otro de lo que yo tenía que soportar, pasar y aprender. Porque la gente dice, es que yo me puse brava porque el pastor me dijo esto. O yo me puse brava porque el marido hizo esto. O porque el hijo hizo esto. Pero ahí es donde vas a crecer. Gloria a Dios. Entonces, volvemos a la historia de Naín. Era una ciudad donde una madre iba a enterrar a su hijo. Era su único hijo y esta mujer no tenía esposo, era viuda. Dije que era una tragedia para la vida de la mujer. Y algunas veces nosotros como iglesia tenemos tragedias. Y a veces como personas tenemos tragedias. Y como ministerio tenemos tragedia. Parece que todo está mal. Parece que no tenemos quien nos defienda. Pero tenemos un Dios que conoce todas las cosas. Denle un aplauso fuerte al Señor. Él vive. Diga, mi Redentor vive. Él vive, Él reina. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no me voy a morir con esta unción. Yo la tengo que pasar a otras generaciones. Si usted no la quiere recibir, Dios traerá gente aquí y Dios me llevará a lugares donde la van a recibir. Usted sabe, yo una vez estaba en un evento donde estaba Jorge Rasky
Yo estaba empezando también así, diciéndole, Señor, yo quiero que descienda el fuego, que tú me uses, porque ya conociendo que tenía un llamado, yo no quería ser cualquiera. Yo quería mostrar el poder de Dios y la gloria de Dios. Y bueno, y comencé a sentir cosas en el ámbito espiritual que yo creí firmemente que Dios me podía dar unción para liberar demonios, gente con demonios, liberar a personas con problemas, y comencé a meterme en ese ámbito. Y las brujas me molestaban. Yo le voy a decir la verdad. Yo en estos días dije algo, voy a hacer un paréntesis aquí para decir esto. Yo dije que yo tenía que orar por todo. Yo para dormir tenía que orar porque si no la bruja aterrizaba. Yo tenía que evitar que ella aterrizara para poder yo tener un sueño feliz. Entonces, como yo tenía que orar por todo, entonces tenía que orar por todo. No tenía plata, tenía que orar por la plata. No tenía carro, tenía que orar por el carro. Tenía que orar y ayunar para tener la palabra, el mensaje. Ya le digo, ahora con el sistema, con Google y con todos los predicadores que están posteando sus prédicas y todo, el predicador que no ora busca ahí y ya está listo. Pero yo tenía que orar por todo y eso me ayudó a tener una estrecha relación con Dios. Yo le decía, Señor, ¿qué compro en el súper? Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Todas esas cosas. Y ahora la gente no ora por todas las cosas, porque todas las cosas en realidad están hechas. ¿Alguien está aquí? Están hechas. Yo en estos días tuve nostalgia porque llegué, el culto no había empezado, pero llegué y había parking antes. Y yo dije, también tenemos que corregir el parking antes, el parking afuera de la iglesia. Cuando dentro estamos esperando que la gloria de Dios descienda en un rato, debemos de entrar y orar. Yo crecí cuando se entraba a orar, no a hablar ni a maquillarse dentro de la iglesia. Si usted ve que alguien está haciendo eso, está fuera de orden. Terrible. Yo crecí cuando la gente entraba, queríamos llegar temprano para orar. Y yo no era la predicadora, porque hay gente que dice, pero la pastora, ¿por qué no viene temprano ahora aquí? Porque cuando yo era miembro de una iglesia oveja, yo hacía eso por mi vida, por mi alma. Ni siquiera era para que Dios usara al pastor Edwin, ya Dios lo estaba usando, era por mí. Yo necesitaba eso. ¿Alguien está aquí? Entonces, ciertamente que la iglesia tiene que saber que somos un ente vivo y que Dios nos quiere usar, pero nosotros tenemos que tener la actitud correcta y la gloria de Dios descenderá y hará lo que tiene que hacer Dios con nosotros. Así que un día yo estaba en un evento y estaba Jorge Rasky predicando y yo estaba empezandito como pastora, tal vez unos 2 o 3 años. Recuerdo que estábamos en la iglesia del pastor Bailey cuando fue su primera iglesia, ¿no? ¿Dónde está ahora? Donde fue su primera iglesia. Y yo estaba al lado del pastor Aurelio. Yo conocía al pastor Aurelio antes que yo fuese pastora. Así que cuando fui pastora y nos conocimos, nos volvimos a encontrar, tuvimos una buena relación desde ese entonces. Y yo le dije, ¿sabe que tengo unas ganas de recibir la unción que ese hombre tiene? Y él se me quedó mirando y me dijo, dale. Y yo dije, sí. Y créame que el hombre estaba ministrando y así soltando. Y yo me paré y me puse enfrente y él me dijo, coge lo que yo tengo, que es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres. Y comencé a desarrollar un ministerio de liberación que usted lo ha recibido. Tal vez no se ha dado cuenta como Jacob, que Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Yo pudiera ser la pastora permanente de la cárcel de mujeres. No hay problema con eso, porque la unción vino a mi vida para enfrentar eso y más. Entonces, ya le dije, yo no quiero morirme con esto. De que, ay, la pastora era tremenda, muy buena, muy todo. ¿Y usted qué hizo? ¿Qué recibió? Ah, no, solo nos regañaban y yo ni quería saber más nada. Usted tiene que recibir lo que hay aquí, lo que sale de aquí. Porque esto es para que el
la iglesia tenga el mismo propósito y hagamos la obra del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria? Todas las cosas son para nuestro crecimiento. Y atreverme a ponerme enfrente de Jorge Raqui y decirle así al Señor. Yo no le dije a él, mire que dame que yo quiero la unción. Yo me puse así y él me dijo, coge. Y yo lo recibí. Y así sucesivamente en muchos lugares. Yo he estado así, recibiendo, digo, hay una unción ahí, hay una unción para restauración, hay una unción para esto, hay una unción para dinero, hay una unción para esto. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo quiero crecer espiritualmente y que otros crezcan espiritualmente. Yo nunca he visto el evangelio como aburrido. Nunca. Mi mamá ha pasado la semana conmigo y me dijo, ay, mija, tú no tienes tiempo. Yo todo el día estuve en una reunión con nuestro obispo. Hoy nos tocaba nuestra reunión de presbítero, así que ayer estuvimos en una reunión y hoy en otra. Y yo llegué casi 4 de la tarde a mi casa. Y mi mamá me dijo, tú no tienes tiempo, anda a descansar un ratito. Y yo, sí, yo voy a descansar un ratito porque tengo que predicar. Entonces yo no he hallado esto aburrido. Yo dediqué mi vida a Dios. Un día tuve que trabajar, dejar de trabajar y creerle a Dios. Sin salario. Acepté el cargo de pastora y después acepté vivir como pastora sin salario. Y ¿sabe? Le voy a decir esto. Nunca he pasado hambre. Nunca Dios ha llegado tarde para mi comida. Nunca, 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 nunca. Tanto ha sido así que nosotros podemos darle comer a 4 comedores. Estoy cosechando la recompensa. Entonces yo no quiero pastorear gente que dice, yo no sé, yo no entiendo. Tiene que crecer. Tiene que pasar de la etapa de la queja. ¿Que dónde está Dios? Que yo no sé, que Dios se olvidó de mí. Que quién me puede defender. Dios lo que quiere es que tú le creas, camines, sigas, continúes. Pero no hay nada. Pero es una buena oportunidad para creerle a Dios. Si no hay plata, es una buena oportunidad para creerle a Dios. Pregúntele a Aura cómo yo manejo la oficina, la administración de las finanzas en esta iglesia. Yo nunca digo apáguenme los abanicos porque gastamos mucho. Yo le digo apáguenlo porque hace frío. Pues yo le creo a Dios aunque ahí no hay plata. Yo le creo a Dios. Y yo le digo, Dios hará algo. Dios siempre lo ha hecho. Dios hará algo. Entonces, tome las tragedias como oportunidades. Mire, en Naín no estaba Jesús. En Ágape está Jesús. En Naín no estaba Jesús. Jesús llegó y vio la tragedia. Vio la condición de la madre. Vio el féretro. Vio el entierro. Iban para enterrarlo. Y de esta tragedia nosotros vemos restauración, restitución para quien lo necesitaba. Y yo le digo esta noche con todo mi corazón, así como le dije que no me voy a morir con esta unción que Dios me dio. Porque Dios no me va a pedir cuenta por el piano. Dios nunca me ha dicho que toque piano, nunca. Me dijo que fuera a ser abogada y lo soy. Y ya ve que hay propósito. Ya ve que hay propósito. No deje de decir amén. Pero Dios nunca me dijo vaya a tocar piano. He tenido piano hasta en mi casa. El pastor ha comprado piano y todo para la casa. Y el pastor fue un tiempo pianista aquí, aunque usted no lo crea. O no teníamos músico. ¿Usted quiere saber historia? Mucha gente hoy habla y oye de la iglesia Ágape. La pastora Rosario, ¡qué gloria! Pero aquí no teníamos ni músico. Cuando empezamos yo no contraté ningún músico.
que vente que aquí que Dios nos va a pagar. No, yo teníamos un tanque que había que virarlo. Yo aprendía, yo les he contado, el hermano que nos tocaba el tanque era hasta prestado, era de por ahí a otra iglesia. Yo le dije, bueno, acá martes y jueves y allá miércoles y viernes. Otra iglesia que estaba así tan pequeña como nosotros. Y me decía, hermana mami, así me ha dicho toda la vida el hermano Anel, agarra el tanque temprano y lo vira, porque como aquí todos los tanques eran para agua, porque no había agua, había que bañarse con medio tanque de agua y a veces con un cuarto. Y ese tanque era de agua, era útil, era multiuso el tanque. Así que él me decía, cuando una noche vino y dijo, el tanque no estaba bien seco, hermana. Y yo le digo, ¿qué hago? Le busco un trapo y dice, no, póngalo al sol. Así que yo le usaba esa agua, porque aquí el agua era como oro, usaba el agua y viraba el tanque y lo sacaba al sol. Yo me preparaba para mi culto. Entonces una vez nos mandaron un predicador, estábamos afuera, no teníamos ni esta iglesia. Un predicador que dice era famosísimo porque era ex sacerdote. Y el hombre vino y el pastor Macías nos motivó a hagan una campaña. Y yo dije, una campaña. Bueno, hicimos una campaña, 3 días de campaña. Bueno, hermanos, para no alargarle tanto la historia, fue bueno. El hombre nos contó acontecimientos de la iglesia católica que ustedes no tienen idea. El hombre hasta se emborrachaban en el púlpito. Dice que un día se cayó de cabeza, tomando era whisky. Y dice que llamaron la ambulancia y que le había dado un paro cardíaco. No era paro cardíaco, era borracho. Terminábamos como a las 12. A la 1 de la mañana, 2 de la mañana, nos íbamos el pastor y yo a llevar a ese hombre a las 24 de diciembre por allá. Regresábamos como a las 3 de la mañana. Pero nos hemos reído. Y el pastor y yo habíamos comprado un pianito con ganas de darle a la cosa, pues de formar, de crecer la obra y hacerla crecer. Que hubiese algo más que el tanque. Así que el hermano dijo, pero si tienen un piano, te voy a enseñar unas notas. Y le enseñó al pastor en 2 días. El primer día, bueno, hablamos. El segundo día que vino le dijo, ponga el dedo aquí, ponga el dedo acá y cante esta. Y ya cuando el padrecito, ex padre se fue, nosotros teníamos un pianista, el pastor Emilio. Y créame que formábamos la rumba. Y yo llegué hasta tocar el tanque de agua. Y ese hombre le enseñó a tocar la música que debíamos o la que podía cantar el pastor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Un poco de historia. Esto nos ayuda a saber que debemos tener todo un crecimiento. Jesús no estaba en Naín, pero Jesús ha estado en Ágape siempre. Quiero decirle esto, desde que usted llegó. Usted llegó aquí y ya Jesús estaba. Usted llegó aquí con una tragedia y ya Jesús lo había visto. Entonces la historia cuenta que este pueblo, esta ciudad tenía este acontecimiento trágico. Y dice que aparte de ser viuda, había con ella mucha gente de la ciudad. Esto también me llamó la atención. ¿Qué había? Mucha gente de la ciudad. Mucha gente que podía ver un milagro. Mucha gente que tenía oportunidad para conocer a Jesús. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Tu tragedia se convierte, bueno, si alguien tiene una tragedia, pero si hay tragedia en nuestras vidas y Dios quiere hacer una restauración, es porque la va a usar para que mucha gente conozca al Señor. Eso ocurrió con nosotros. Eso tiene que ocurrir con ustedes. No se quede llorando que no hay músicos. Ojalá todos atendieran el llamado que Dios hace. Que no hay quien cante, que no hay, que porque no hay casa para célula. ¿Cuántos tienen casa? ¿Cuántos quieren ofrendar su casa al Señor para que Dios la use y su casa y su vida sea bendecida? ¿Cuántos quieren ir a predicar a una casa, a una célula?
Bueno, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Por la responsabilidad, por el compromiso, porque un día más me dijo una hermana, y yo digo, yo todos los días, usted sabe que le voy a contar más historia. Yo un martes comencé una célula aquí, que va a tener 22 años, no la cerré. Ni un día la he dejado de hacer. Y hubo días que no hubo gente, hay una multitud hoy. Ni un día la dejé de hacer, de que me voy de vacaciones, me voy. 10 años no fui al interior. Después de 10 años yo viajé al interior. Porque yo decía, ¿cómo me voy a ir si tengo una cosa en mi casa? Pero para esto hay que creerle a Dios. Mire que quedan todos así porque dice, sí, quiero predicar, sí tengo casa, sí la tengo ofrecida. No la hacen, pero es que necesitamos el compromiso. Necesitamos la responsabilidad. Aleluya, diga gloria a Dios. Había mucha gente con la mujer que tenía una tragedia. Había gente que estaba dispuesta a acompañarla en su tragedia, pero llegó Jesús. Pero llegó Jesús. Pero llegó Jesús. Y dice, cuando el Señor la vio, dice que se compadeció de ella y le dijo, no llores. Dale un aplauso al Rey. ¿Qué le dijo? No llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Hizo un alto a la tragedia. Oh. Jesús hace un alto a la tragedia. A todo lo que está haciendo una oposición para que Dios sea glorificado. Jesús hace un alto. Hizo un alto a esta gente que estaban llorando, lamentándose con una desgracia, con una tragedia. Cuando Jesús te ve y te dice no llores, es porque Él está dispuesto a hacer algo para ti. Yo dije gracias, Señor, porque la gente ve esto como un acontecimiento más, pero yo vi restauración, restitución y yo vi que Él lo hizo para quien lo necesitaba. Yo no sé si usted necesita, pero si usted necesita restauración, que algo le sea devuelto, usted tiene que aprovechar que Jesús está aquí. Y dice la Biblia, y los que llevaban y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, habló a la muerte, habló al joven muerto. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús tendrá una palabra para toda tragedia en nuestra vida. Jesús tendrá una palabra para toda muerte en nuestra vida. Oh, Rabasatarabaquía. Para toda condición que tú no puedes arreglar. La mamá no podía. Ella no podía levantar al hijo de entre los muertos. Ella lo único que podía era enterrarlo. ¿Sabe? Esta mañana yo le di una palabra a una madre y yo le dije, ciertamente hay momentos donde no se pueden controlar los hijos. Porque pasó, hay muchas causas. ¿Por qué llegaron hasta ahí? Hay muchas condiciones. Pero lo que yo sí sé, que se pueden poner en las manos de Dios. Pero para eso hay que creerle a Dios. Y dije, Jocabé, la madre de Moisés, hizo una arquilla. El río Nilo estaba lleno de lagartos, cocodrilos y animales. Era un río peligrosísimo. Es tan grande. Le dije que ahí estuve. Cada vez que yo le digo que ahí estuve, para que usted se emocione, que no le estoy echando un cuento, que eso fue en los días bíblicos. Yo estuve en el 2011 en el río Nilo. Atraviesa todo el país de Egipto. Ahí esa mamá, eso no era la quebradita de allá de Chorrillos, de Cerro Castillo. Esa mamá se atrevió a poner a su hijo ahí y a confiar en Dios. Yo no lo puedo cuidar porque quedarme con él
eso era lo que ocurría. Había un edicto de muerte contra todos los niños varones que nacían. Ella lo escondió por 3 meses, pero después de 3 meses me imagino que el niño cada vez lloraba más. O pedía su tetita, ya usted sabe. Así que ella preparó su horquilla, la calafateó, dijo que no se le meta el agua y lo tiró al Nilo. Y ahí fue encontrado por nada más y nada menos que la hija de Faraón. Y ese niño que tenía edicto de muerte fue criado en el palacio del rey. Porque una mujer se atrevió a creer que Dios lo podía guardar del río Nilo. Y yo dije, wow, qué tremendo es esto. La viuda de Naín, la madre del difunto, no podía hacer nada, solo enterrarlo. Pero llegó Jesús y tuvo una palabra ante la muerte. ¿Alguien está aquí? El Señor tendrá una palabra ante la desgracia. El Señor tendrá una palabra ante las circunstancias. Si yo he vivido, el Señor tiene una palabra. En los momentos más difíciles de mi vida, el Señor tiene una palabra. ¿Sabe? Tuve una de mis sobrinas como una de mis hijas. Esas fueron mis primeras alegrías como tía. Presa. Nos queríamos morir todas. Lloramos no sé cuántos días, pero un día llorando. Ella me llamaba llorando. Y yo dije, soy una pastora de la cárcel, tengo que enfrentarme ahora a esto. No era por vergüenza que yo lloraba porque yo sé qué significa estar ahí. Había estado tantos años lidiando a esas mujeres. Y dije, Dios mío, y ahora va a estar ella ahí. ¿Y sabe qué? Tuve una palabra de parte de Dios. Y me dijo, la misericordia y la justicia se encontraron. Y cuando Dios me dio esa palabra, ella fue a un juicio, ella fue a una audiencia. La persona dueña de la droga le echaron 14 años y a mi sobrina la dejaron libre. No para firmar. Ella firmó un tiempo y después le bajó la libertad total. Y el Señor me dijo, yo le di la victoria. Porque los hombres la pudieron encerrar allá por muchos años. Pero yo te dije que la misericordia y la justicia se encontraron. No se quedó sin castigo el delito, pero Dios tuvo misericordia de la mía. Oh, mire, ante tu desgracia hay una palabra. Ante la muerte hay una palabra. Ante la circunstancia que tú estás pasando, alguien tiene. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, Él viene para restaurar. Él viene para restaurar. Si yo le doy significado rapidito, yo dije, bueno, esto puedo hacerlo otro día porque hoy es viernes, pero quiero darle significado. El significado en el hebreo de restauración es renovar, es reparar, es restaurar. Cuando se hablaba, dice en el Antiguo Testamento muchas veces acerca de la restauración, se hablaba del templo, se hablaba del lugar de adoración. Y nosotros podemos tener hoy un paralelo con lo que es la vida del hombre, que es templo del Espíritu Santo. Dios siempre va a querer restaurar al hombre. ¿Alguien lo recibió? Dios siempre va a buscar la restauración del templo, de su espíritu. Hoy somos templos de su espíritu. Dios siempre habló de la restauración del templo de Israel. Antes que todo acontezca, Dios va a restaurar. Van a volver a hacer el templo. ¿Están aquí? Gloria a Dios. En griego significa volver a hacerlo otra vez. Poner orden, restablecer o construir. Entonces, Dios trae un plan de salvación para restaurar al hombre, para sacarlo de la muerte eterna. Diga, gloria a Dios, aleluya. Envió a Jesucristo. Este acontecimiento en la ciudad de Naín nos enseña o nos muestra la misericordia que Dios tiene para con todos los hombres. No moriremos eternamente, porque Dios trae un plan para restaurarnos a través de Jesucristo. Por eso Jesús llega a Naín y el hombre muerto resucita, se levanta. Y esto es lo que es restauración.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y porque llegó Jesús a nuestra vida, nos podemos levantar. Podemos vivir eternamente con Dios sin ser acusados por lo que hicimos antes. Porque Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestros delitos, por nuestra culpa. Él rompió nuestras maldiciones, quebrantó nuestra línea de iniquidad. Alguien diga gloria a Dios. Así que cuando Jesús llega, Él trae una palabra para ese joven muerto. Él trae una palabra para nuestras vidas que está en tragedia. Él no solo trajo restauración para la madre, sino para aquel que había muerto. Le dijo, levántate. ¿Cómo le dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y aquí en este versículo le digo, Dios me dijo, hubo restitución. Y hubo restitución para quien lo necesitaba. Lo restauró, lo volvió a la vida, lo levantó de entre los muertos. Y el Señor me dijo, la restitución es lo que tú obtienes que antes no tenías. El que tiene oído para oír, oiga esta parte. ¿Por qué? Porque Él muere, Él tenía vida, Él vuelve a la vida, pero ocurre un acontecimiento en Él que es la resurrección que Él nunca había vivido ni había experimentado. Por eso nosotros vamos a ser restituidos. Vamos a tener lo que nunca habíamos tenido. Y este hombre recibe restauración, restitución y también la madre, porque dice que se lo da a su madre. Y esto es lo que Jesús hace para aquel que Él necesita que las cosas comiencen a cambiar. Las tragedias cambian, se convierten en oportunidades y después en victorias. ¡Oh, gloria a Dios! Y lo dio a su madre. Quiero decirle en esta noche, Dios te va a dar la restauración. Dios te va a dar la restitución. Es para quien la necesita. ¿Quién la necesita? La pastora nada más. ¿Quién la necesita? Dios te la va a dar. ¿Quién la necesitaba en Naín? Dígalo. La madre. La mujer la necesitaba. Quiero decirle hoy, la iglesia la necesita. Necesitamos la restauración. Necesitamos la restitución. Necesitamos. Él la va a dar a quien la necesita. Cuando el Señor me hace ver en este versículo que se lo dio a su madre, el muchacho vivo, el problema resuelto. La tragedia ya no era tragedia. Imagínese esa viuda, pero imagínese a la mucha gente que le seguía. ¿Esto qué es, Dios mío? ¿Esto qué es? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el Señor volvió a hacerlo. Hizo que el hombre muerto se levantara. Hizo que el joven se levantara. Trajo una palabra para eso. Él trae una palabra a nuestras vidas. Usted no la deje pasar, no se entretenga, no se imagine o no le permita al diablo decir que ya usted se sabe esto. Porque hay gente que dice, ay, tantos años en la iglesia ya lo sé. Cada palabra que Dios nos manda es la buena semilla. Y cada palabra que viene a nuestro corazón como buena semilla debe dar fruto. Entonces, si yo recibo esta palabra, Jesús le enseñó todo esto a sus discípulos. Dice que muchos discípulos iban con él. Imagínense los discípulos viendo a Jesús hacer este milagro. Esto es para que ellos creyeran que verdaderamente el Mesías, el que había sido prometido por Dios, estaba con ellos para restaurar todas las cosas. Jesús vino a restaurar todas las cosas en tu vida. Entonces, usted no piense que ya usted escuchó esta palabra, que ya usted escogió correctamente estar aquí y que ya no hay más nada que hacer. Yo quiero decirle hoy que hay cosas que hay que restaurar en nuestras vidas. Cuando Dios manda esta palabra es porque nosotros podemos estar aquí y las cosas pueden estar mal. Puede haber tragedia. Pero si Jesús está,
Él convierte la tragedia en una victoria. Eso es lo que Dios quiere, y que la gente vea y que, oye, pero este tenía un problema y mira lo que hizo Dios. Este tenía una situación difícil y mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios hizo con el hijo. Mira lo que Dios hizo con el matrimonio. Yo no estoy creyendo que aquí todos los que les va mal tienen que divorciarse. Yo estoy creyendo que tienen que confiar en Dios. Yo no le voy a hacer un divorcio a nadie. Nadie me pida en esta iglesia que yo los divorcie, porque yo creo en Dios. Si yo he mantenido mi matrimonio creyéndole a Dios, usted lo tiene que hacer y tomar como ejemplo. Claro que sí. Dije, pastora, que no puedo. Vaya a buscar a Dios. Vaya a buscar restauración. Vaya que Dios le dé una palabra como le dio a este hombre muerto. Lo llevaban a enterrar. Lo tenían en el féretro. La madre no podía hacer nada. Habrá muchas personas a tu alrededor que tal vez no puedan hacer nada, pero Jesús sí. El Señor sí, yo estoy convencida. Y se lo dio a su madre y todos tuvieron miedo. Este fue el resultado de este milagro. Todos tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? De lo que habían visto, de lo que había ocurrido. Glorificaban a Dios, aleluya, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, aleluya. Dios había prometido que visitaría a su pueblo. Se estaba dando en cumplimiento, porque de lo que era una tragedia, el Señor hizo una victoria y la gente glorificó a Dios. Y dijo la gente, Dios está visitando a su pueblo. Y dice la palabra, para terminar, verso 17, y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región de alrededor. Póngase de pie en esta noche. El Señor puede restaurarte. Puede restaurar tu matrimonio, tus relaciones, tus hijos, tu finanza. El Señor tiene una palabra para que te levantes y salgas de donde estás. Aleluya. Alguien viene aquí y dice, Señor, gracias por tu palabra.